Voy a esperar obviamente que nos vayamos conectando. Hoy quiero hablarles un poquito. Saludos. Gracias a todos los que están por empezar a ver este vivo y para las personas que después también lo vean por diferido. Y ayer puse para que me vayan enviando por el privado qué era lo que querían sobre todo preguntar, ¿no? Para que podamos charlar en estos minutos que vamos a estar conectados el día de hoy. Me llegaron muchas preguntitas, así que les agradezco un montón. Así que bueno, muy bien, gracias. Yo voy a empezar a ver, obviamente si alguno tiene alguna pregunta y demás, bienvenido a todos. Voy a poner un poquito. Bueno, una de las preguntas que me hicieron en el privado sobre todo, tiene que ver, por ejemplo, de cómo canalizo la información. En este caso voy a hablar de los registros akáshicos, ¿no? Y básicamente canalizo la información y datos, por llamarlo de alguna forma, de entidades de luz. En mi caso solo tengo esta hermosa actividad con las entidades de luz, de lo que sería de alta vibración, ¿no? Entonces recibo la información, me abro como canal, me dan la información y yo lo recibo mediante este proceso, que en realidad es un proceso supernatural y que sobre todo todos los seres humanos podemos hacerlo. Obviamente que cada uno va a ir viendo cómo canaliza diferente información, ¿no? Pero en mi caso yo ya venía hace muchos años canalizando y bueno, se me dio la oportunidad justamente de a través de los registros akáshicos abrir mucho más mi canal. Entonces, como les decía, ya es algo innato, todos los humanos podemos hacerlo. Digamos que desde que el hombre es hombre, ha sabido hacer esto, y ahora cada vez más, o sea, somos más las personas que pueden recibir en forma diaria también todo tipo de información, y sobre todo es para mejorar la vida de cada uno, ¿no? Entonces, otra pregunta que se me fue haciendo durante estos días, sobre todo ayer, de qué es la canalización. Bueno, es justamente como les venía diciendo, es un proceso de canalizar donde se puede hacer todo lo que ustedes quieran, ¿no? Como siempre digo, yo abro los registros akáshicos, entonces canalizo información solo de registros akáshicos. No canalizo hasta el momento otro tipo de información. Después hay personas que, por ejemplo, como ahora en este live, que se canaliza a través del habla y se percibe información. Hay personas que lo perciben a través de una voz, que lo perciben con una emoción. Hay personas que canalizan, por ejemplo, a través de la escritura, otros a través de la pintura, a través de las canciones. Otros hacen un invento, por ejemplo, una escultura. Se me van ocurriendo muchísimas cosas. Y sobre todo que muchos no son conscientes que están canalizando, pero es básicamente un proceso natural, que todos podemos hacerlo. Por eso obviamente igual existen los talleres que justamente te forman, ¿no? Estos talleres de formación para canalizar y acceder, por ejemplo, en mi caso, a los registros akáshicos. Yo me abrí justamente el canal por una maestra que así se pasa justamente todo lo que tiene que ver con los registros akáshicos. Igualmente, como por ejemplo con el Reiki, necesitas que una maestra te abra el canal. Obviamente que, como decía, cada uno lo puede hacer, pero siempre es más lindo y más aprovechoso y saber que te estás conectando realmente con los registros akáshicos o con la técnica que ustedes quieran a través de alguien que te enseñe. Es como ir a una escuela, obviamente que uno puede aprender matemática, lengua, literatura, lo que sea, pero siempre es más aprovechoso tener la sabiduría de alguien que ya transitó ese camino y sabe justamente todo lo que te puede aportar como alumno, ¿no? Maestro y alumno. Entonces, después otra pregunta que me hicieron es ¿cómo se puede acceder, por ejemplo, para canalizar? ¿Cómo se accede a otros planos para canalizar? Hay personas que necesitan, por ejemplo, un mantra, alguna oración, otros mediante la visualización, mediante la meditación. Cada persona tiene su forma. Yo al menos, como Romina Pereira, canalizo la información. Primero me pongo en mi momento presente, hago mi propia oración
la base es la que me enseñó mi maestra en su momento de registros akáshicos. Yo la fui con el tiempo modificando un poco, más traído a mi propio ser. Entonces le abro los registros akáshicos a la persona a través de esa oración interna que yo hago, ¿no? Y sobre todo en las lecturas de registros le propongo a la persona abrir los registros akáshicos mediante una muy pequeña meditación, que también es una que canalicé. Entonces, mientras vamos haciendo, antes de empezar con la sesión, hacemos esa pequeña meditación y automáticamente, antes de finalizar, yo ya le abro con esta oración en específico, interiormente, los registros akáshicos a la persona. Entonces, cada uno obviamente está en las técnicas específicas, pero después, a medida que va pasando el tiempo y demás, si uno va teniendo ya demasiada, por ejemplo, en mi caso, práctica, no necesito hacer la oración sagrada de registros akáshicos, que supongo que debe estar en internet en todos lados, que es larguísima. Yo ya la fui como acortando y adaptando a mí misma, a mi propio ser. Entonces, después, otra pregunta que me hicieron por privado es justamente qué es la frecuencia vibracional. Sí, o la vibración, y sobre todo me lo habrán hecho porque yo hablo en todos los videos sobre que somos energía, ¿no? Que cuando uno sana por resonancia, sanamos todos. Entonces, básicamente lo que son las frecuencias vibracionales, se considera esto como la altura, por llamarlo de alguna forma que se pueda entender, la altura espiritual en la que estamos. Cuando digo altura, digamos que me refiero al modo de pensar y al modo de sentir que tenemos, ¿no? Hasta ahí vamos. Por ejemplo, ¿no? Cuando pensamos en odio, en el miedo, en el resentimiento, en la culpa, todos esos sentimientos, por llamarlo de alguna forma, negativos, en cosas oscuras, en emociones como la envidia, los celos, eso se encuentra, digamos, se instala en nuestro campo emocional y mental. Entonces estamos vibrando, literal, de esa manera, estamos vibrando bajo. Por eso está también mucho lo que se dice vibrar alto y vibrar bajo, porque vibrar bajo es estar todo el tiempo con esos pensamientos y emociones y sentimientos que nada tienen que ver con el amor. Y básicamente estás en una mentira. Si el amor es la verdad, todo lo demás es una mentira, es ficción, por llamarlo de alguna forma. Entonces, todos vibramos de esa forma alguna vez, ¿no? Vibramos bajo. Pero básicamente el deseo de nuestros seres de la luz, que nos guían, llámense ángeles, arcángeles, al menos todos los que están en el registro akáshico, que serían justamente de alta vibración, como maestros ascendidos, ángeles y arcángeles, bueno, todos los seres asistenciales que tengamos con cada uno de nosotros, es como que, al menos conmigo, en cada canalización me piden constantemente que eleve mi vibración para justamente atraer la lectura y la información de los registros akáshicos. Yo necesito llegar a esa altura para que me pueda justamente llegar toda la información y yo la pueda canalizar. Me ha pasado en algún momento que quizás me sentía, ¿no? O tenía estos pensamientos recurrentes al principio, ya casi ni me sucede. Como negativos o estaba enganchado con el exterior, demasiado con los dramas y demás, entonces obviamente a la hora de canalizar me costaba un montón, así que decidí justamente, porque también tenemos eso, el poder de decidir a cada instante cómo queremos pensar y cómo queremos sentir. Entonces decidí justamente dejar de tener estos pensamientos adictivos, porque se convierten en pensamientos y en emociones adictivas. Entonces pasé justamente a tratar de, ya que tenemos 90.000 pensamientos por día, como está comprobado por la ciencia, al menos ir reduciendo cada vez más justamente todo lo que me pueda venir del exterior como negativo. Por eso digo constantemente, y las charlas que tengo en los talleres, o bueno, compartiendo estos minutitos en los live, no tengo televisión, no tengo radio, me llega algún tipo de información, obviamente de tal cosa, lo que pasa en la actualidad y demás, justo porque me comenta un vecino o un amigo, porque siempre te termina llegando de alguna forma esta tipo de información, por llamarlo de alguna forma, baja, ¿no? De los miedos, de las quejas y demás. Pero no me engancho. Sí, escucho al otro, obviamente, y además me dedico justamente a escuchar a las otras personas, pero no me engancho con esa sintonía. O sea, trato de todo el tiempo estar también, y sobre todo como estoy canalizando todos los días a través de los registros energías elevadas, ni siquiera
tengo que hacerme una limpieza o algún corte como en Reiki después de la sesión, porque justamente estoy tan enganchada con esas otras energías y demás que hasta a veces me cuesta despegarme, pero tampoco puedo vivir en el cielo, ¿no? Como en la maravilla esa de estar conectada con otras dimensiones más elevadas que esta 3D. Así que también eso influye un montón, porque me han preguntado cómo haces después de las sesiones de registros, qué es lo que haces para limpiarte. Sinceramente, para los registros no me tengo que limpiar de nada, es más, quisiera tenerlo más en mí, pero bueno, tengo que volver a tierra, por eso quizás ahí me pongo algún documental o me pongo a jugar con mi gata o salgo a la calle justamente para volver a la 3D, ¿no? Así que básicamente no tengo que hacer absolutamente nada, ni limpieza, ni corte energético, ni nada, porque estoy justamente enganchada con otras dimensiones hermosísimas. No es que estoy conectada con lo que se llamaría, no soy medium, así que con el bajo astral o con conciencias mucho menores hasta 3D. Todo lo contrario, me tienen que desenganchar ellos, más que yo. Así que bueno, básicamente, como les decía, todos vibramos de esta forma baja, ¿no? Alguna vez. Pero, y eso también es muy importante, que el deseo más profundo de nuestros seres de luz, de los que nos acompañan, de todos nuestros guías, es que cada vez vayamos vibrando en secuencias superiores y cada vez más altas. Acá los estoy viendo a todos, les agradezco un montón. Si me quieren haciendo alguna preguntita, con todo el amor del mundo, saben que hoy es nuestro encuentro, nuestro día, así que todo lo que necesiten. Así que bueno, gracias a todos. Ahora los voy a ir viendo un poquito para arriba, no me quiero ir tanto de tema. Entonces, como decía, el deseo más profundo por todas las canalizaciones que hago de nuestros seres de luz que nos guían es que cada vez vayamos vibrando en una secuencia superior y cada vez en alta vibración, es decir, con una conciencia mayor, con una conciencia literal de unidad, porque venimos teniendo estas conciencias de separación donde pensamos y tenemos la percepción de que estamos todos separados, que el vecino no tiene nada que ver conmigo, que los animales no tienen nada que ver conmigo, que mi familia no tiene nada que ver conmigo, que mi gobierno no tiene nada que ver conmigo, con la gente que está en África no tiene nada que ver conmigo, con la gente que está en Oceanía no tiene nada que ver conmigo, de Estados Unidos. Y esa es la conciencia del ego, ¿no? Del miedo, de la separación, habernos creído en algún momento separados de Dios, de la fuente del universo. Y no es así, porque somos literal eso, somos la unidad. Pero bueno, paso a paso vamos evolucionando, entonces va a llegar un momento en que nos vamos a ver como como lo que somos una afiliación, una unidad. Yo sé que quizás ni siquiera podamos estar comprobando eso en esta vida, pero muy seguramente nos va a resonar en alguna otra vida para las personas que creen en vidas pasadas o que podemos reencarnar en algún otro futuro no muy lejano. Yo tengo la fiel convicción, además a través de las lecturas de registros akáshicos, no abro vidas pasadas por abrir, pero sí se me ha aparecido muchísimo el tema de las vidas pasadas, ¿no? Y sobre todo mi maestra, cuando nos preparó, nos llevó justamente a la vida pasada donde todo el grupo estábamos unidos, ¿no? Así que también una experiencia súper hermosa que yo lo pude vivir en carne propia. No me lo contó nadie, no lo vi en en YouTube, no lo leí en un libro, lo viví yo como Romina Pereira. Y todos los que estábamos en ese momento en ese grupo, también nos pudimos conectar justamente donde estábamos anteriormente. Que en realidad seguimos estando ahí porque tenemos muchas dimensiones, estamos en todos lados. Así que... bueno, y sobre todo decir que la mayoría del tiempo nosotros estamos pensando y sintiendo amor, ¿no? Ahí es cuando estamos vibrando alto, ¿no? Sintiendo amor, sintiendo lo que sería el perdón, la ternura, la compasión, la comprensión, la aceptación del otro. Es decir, que siempre que podamos elegir emociones positivas, por ejemplo, van a tener que ver sobre todo y va a repercutir en nuestra salud. Eso también es muy importante, nuestro cuerpo físico. También obviamente nuestras emociones y nuestros pensamientos, porque todo está hiperconectado. Si te pasa algo mentalmente,
es obvio que te está pasando algo emocionalmente, por ende te está pasando algo energéticamente y por ende te está pasando algo en tu cuerpo físico. Si te está pasando algo en tu cuerpo físico, por ende en tus pensamientos, en tu parte energética y en tus emociones. Nada está, y sobre todo en la parte espiritual, nada está separado, estamos literalmente unidos. Y esta información es algo que se viene hablando hace muchísimo tiempo, y la ciencia ya comprobó todo. Para las personas más escépticas o las personas más racionales o analíticas, tienen todas las pruebas científicas de lo que estoy diciendo. Entonces, pero bueno, cuanto más nos conectemos entre espiritualidad y ciencia, más va a estar el equilibrio a nivel mundial. Así que básicamente las frecuencias vibracionales altas, gracias a todos los que estamos, son las, como decía, las frecuencias vibracionales altas son las que están más cerca del amor. Y las bajas o densas son las que están alejadas del amor. Entonces, todo lo que tú haces, tienes una percepción de la realidad, ¿no? Y siempre estar viendo desde qué lugar haces las cosas. Cuando te despertás, ¿desde qué lugar lo estás haciendo? Cuando vas a trabajar, ¿desde qué lugar? Cuando te encontrás con un amigo, con un familiar, cuando ves algo por la tele, cuando escuchás algo, cuando hablas con tus hijos, cuando estás en la calle y demás, ¿desde qué lugar lo estás haciendo? Y hay dos caminos. Y está bueno integrarlos para que haya un equilibrio, estas dos polaridades. O haces todo desde el amor, o haces todo desde el miedo. Desde el ego, ¿no? O desde la conciencia de unidad. Desde la separación o desde la afiliación. Entonces también es una linda actividad que yo la llevo casi todo el tiempo y sobre todo cuando puedo ser consciente, ¿no? Cuando salgo del automatismo, del inconsciente, ¿no? Donde justamente nos dirige a hacer todo automáticamente y me pongo a pensar, Romina, me lo digo a mí misma, ¿desde qué lugar estoy haciendo esto? Si no me está gustando, si algo está pasando, tengo el poder de decisión de elegir a cada instante, a cada segundo, de cambiar justamente y empezar a hacer las cosas desde el otro lugar. Entonces, si estoy haciendo algo y me siento víctima o me siento culpable o no puedo perdonar tal situación o me siento insegura o tengo celos o siento la injusticia o cualquier situación que ustedes estén atravesando, les va a vibrar, o sea, se van a dar cuenta si están realmente en paz, tranquilos, dando lo mejor de ustedes desde el corazón, desde el alma, desde el ser, conectado con el origen, Dios, la fuente, como cada uno lo quiera llamar. A mí me gusta llamar a esta inteligencia el ser original. Entonces tenés la posibilidad de revertir esa situación de cómo estás sintiendo y cambiarla y empezar a elegir las cosas, como decía anteriormente, desde la paz, de la armonía, de la ternura, de la tranquilidad. Te puedes conectar, pero necesitamos estar cada vez más consciente, como la típica frase, que es muy popular hoy en día, empezar a ser consciente lo inconsciente, ya que también está demostrado por la ciencia que el 99% es todo automatismo, lo que hacemos a nivel inconsciente y tenemos solamente un 1% de conciencia. Bueno, ya sé que quizás suena como demasiado estrecho, ¿no? Del 99 al 1%, pero todavía tenemos esa chance de empezar a conectarnos justamente y empezar a ver qué nos está diciendo nuestra información del inconsciente. Así que es también obviamente un trabajo y como el tema de la sanación. Yo siempre digo, la sanación no es para todos, la sanación no es para cualquiera, porque cuando empezamos a sanar nos encontramos con nuestros propios demonios, con nuestra propia sombra, con toda esa parte oscura que la venimos queriendo como esconder bajo la alfombra o bajo el colchón o bajo 7 llaves. Entonces hay que empezar a liberar todo eso y para muchas personas realmente no es fácil. Entonces, sobre todo hay personas que, por ejemplo, vienen a hacer una sesión, por ejemplo, hablo por mí porque es a lo que me dedico, de lectura de registros akáshicos. Y quizás tienen la vaga fantasía de que les voy a hablar todo de amor, todo de luz. Obviamente que sí, porque estoy conectada con esa frecuencia. Pero a veces hay que ser tan tajante para que la persona haga clic y se dé cuenta que quizás la respuesta que les doy no está en sintonía con lo que ellos piensan o la persona piensa que uno le va a responder. Porque si venimos durante tantos años con un automatismo de victimismo, de culpa, de miedo, de lo que sea, entonces una palabra, una frase,
una acción, algo les va a resonar que no tiene nada que ver con lo que vienen haciendo durante muchísimos años. Entonces, eso también, como las personas que hacen los talleres conmigo, ahí salen todas las emociones. Hay personas que con los cambios emocionales, energéticos y demás, han tenido que, nunca van a llegar a estar en un hospital, por decirlo de alguna forma, pero han vomitado, han empezado con los bostezos, a dolerles la cabeza, el cuerpo empezaba a informar dónde estaba la emoción bloqueándose, en qué parte en la zona del cuerpo. Entonces lleva después un proceso de limpieza sobre todo. Y sobre todo cuando se mueve tanto la parte energética de las emociones, de los pensamientos, eso tiene que ir bajando al plano más concreto, que es lo físico, lo más denso, ¿no? Entonces, después de una sesión te agarra, quizás, a mí no me pasa, porque quizás al principio había tanto cambio energético que sí me sucedía. A veces podía hacer solamente una sesión por día. Ahora obviamente ya puedo hacer más por día, porque para mí ya es automático conectarme y empezar a canalizar toda la información. Pero la persona que recibe toda esa información, y sobre todo cuando se abren los registros akáshicos, que entra otra frecuencia vibracional más elevada a la 3D, obviamente que ahí empiezan a salir un montón de cosas. Entonces, como siempre digo, no es para todos. O también hay personas que me dijeron, hice una sesión con vos o 2 sesiones con vos y encontré a alguien y me hice lector de registros akáshicos y no recibo información, o no me puedo conectar con los guías y demás, porque uno piensa que quizás hago yo una lectura de registros y empecé ayer a la noche a canalizar. Y yo ya vengo hace un montón de años haciéndolo. No es que un día me desperté y dije, quiero ser lectora de registros y me puse a hacer sesiones. No, vengo hace un montón de tiempo preparándome. Entonces, obviamente que para una persona que está tan habituada a esto, a mí se me hace automático canalizar, entonces la otra persona necesita primero tener una confianza en él mismo y darse cuenta, dejar, digamos, el ego, la mentalidad aparte para empezar a canalizar, y sobre todo cada día que vas abriendo los registros o el canal de luz que ustedes quieran, se van a dar cuenta que eso se empieza a limpiar, que se empieza a vaciar como todo lo denso de la 3D. Entonces también es un importante movimiento en todos los sentidos. Después, lo que me mandaron mucho por privado, que les agradezco un montón, algo que ustedes pueden empezar a hacer, que ya vengo hablando en otros vivos, y en uno específico hablé todo el vivo de eso, que también les voy a volver a decir, es todo lo relacionado con los números. Como decía, y lo vuelvo a repetir, los números nos indican muchísima más información a nivel inconsciente. Las letras, cuando las vemos, está justamente totalmente plasmado para que nosotros lo podamos ver conscientemente. Pero la parte numérica de lo que nos está mostrando nuestra propia realidad, cuando se nos presentan diferentes números repetitivos, por ejemplo, o si queremos ver cuál es el propósito de vida a través de mi fecha de cumpleaños y demás, necesitamos empezar a leer literal los números para poder adquirir más información. Como les decía, las letras son más bien del consciente, ¿no? De ese 1% que podemos captar, porque lo estamos viendo justamente automáticamente. Pero si hay algún número, el número no se lee solamente como cantidad. Por ejemplo, 44 cartas, dice acá. Los números lo puedo tomar como 44 como cantidad, como todo, ¿no? En una suma, en contabilidad, en algo financiero y demás. Eso se va leyendo el número con cantidad, pero cuando analizás el número a nivel inconsciente, tenés la respuesta automática de lo que te está diciendo tu realidad. Por eso es tan hermoso también empezar a salir un poco de las letras, por así llamarlo, y empezar a meternos más en el mundo de los números. Y como siempre repito, yo lo que vengo estudiando un montón son los números de la lógica convergente, y no la numerología tradicional. Entonces les voy a hacer como un pequeño repaso como para que ustedes vayan teniendo una noción de lo que significa cada número, y sobre todo porque muchas personas en el privado me preguntan, hace muchos días que vengo viendo el 333 o el 1111 o el 01 o el 2222, entonces obviamente que es muy importante que ustedes vayan incorporando esta información para darse cuenta de lo que les estaba sucediendo en su entorno, en su ambiente emocional,
o donde estaban, en la calle o lo que sea, para que puedan obtener esa información. Porque no es lo mismo una persona que un día se levantó con un sueño, que le vino el 333 o el 444, que tiene un significado obviamente a nivel inconsciente, que alguien que, por ejemplo, no sé, tuvo una pelea y empezó a ver por ejemplo, el 70-70 en todos lados. Depende del contexto y qué te está pasando en ese momento, que la realidad te lo está mostrando. Entonces, por eso también, si tenés estos números repetitivos y me escribís para saber qué significa una semana después, obviamente que no va a tener el mismo significado de lo que te pasó la semana anterior, que se te estaba repitiendo. Por eso también es muy importante. Entonces, voy a hacer del 0 al 11. Este video lo van a tener para ver cuando ustedes quieran, así que lo pueden anotar. El 0, cuando vemos el 0, sea una vez, 2 veces, 3 veces en repetición, no es que miro ahora y veo un 0 y ya me quiere decir algo. Sí, esa información entra en el inconsciente, pero si no te resuena en ese momento, yo diría que no te preocupes. Pero si ya te empieza a pasar que lo estás viendo, que de repente mirás el reloj y son 01 y 01. De repente vas por una calle y ves en una casa que es 0101. De repente, no sé, te llama un número desconocido y termina en 0101. Bueno, o estás en una patente, no sé cómo se dice en otros países, los números que están en la parte de los coches, de los automóviles, atrás y adelante, y de repente es patente ABC 0101. Bueno, ahí hay que empezar a estar como con las antenitas un poquito más paradas, porque es la misma realidad que te está informando algo. Entonces puedes actuar y entrar en conciencia más rápidamente, entrar, digamos, en una velocidad y salir un poco del automatismo y la lentitud de la 3D, ¿no? Entonces estás más conectado constantemente. Bueno, como decía, el 0 tiene muchos significados, ¿no? Pero yo les voy a dar unos básicos como para que ustedes empiecen a tener toda esta información. Significa instante presente, por ejemplo. El ser, nuestro ser alineado. Y sobre todo la O de oxígeno, ¿no? Entonces ir viendo todo esto, cuando se te aparece el 0 es, sobre todo, mantenerte en tu momento presente, porque ahí tenés enfrente tuyo la respuesta. No empieces a irte al pasado o al futuro. Ahí enfrente, momento presente, realidad, por ejemplo. ¿Qué es lo que ahora estoy percibiendo? ¿Me pongo en mi momento presente? Si es necesario, hago una respiración profunda, o como ustedes se quieran conectar al momento del presente. Ahí está teniendo esa respuesta de, por ejemplo, de algo que solicitaron o que pidieron, o lo que intencionaron o lo que sea. Después, por ejemplo, si pasamos al 1, el 1 es literal el plano físico, lo que sería lo concreto, ¿no? La propia biología, el cuerpo físico. Y el 1 también somos nosotros, que somos antenas que recibimos y damos información constantemente. Es nuestra propia realidad. Son las respuestas que nos están llegando en esos momentos, y sobre todo el 1 tiene que ver con lo humano, con todo lo que tiene que ver, sí, básicamente con el plano más bajo, que es el plano físico, ¿no? La parte más densa, nuestro cuerpo físico, por ejemplo, nuestra biología. Después, si vamos, por ejemplo, al número 2, tiene que ver, digamos, yo les voy dando pequeños datos como para que ustedes vayan viendo, todo lo emocional, todos nuestros circuitos neuronales o todo tipo de circuitos, eso se está incorporando a nosotros. También el 2 tiene que ver con el plano energético y el plano emocional. Esto va de plano en plano. Digamos que el 1 es el plano físico, el más denso. El 2 es el plano energético, donde se mueven las emociones. Por eso cuando yo hago, por ejemplo, Reiki, que trabajo directamente con la parte energética, se mueven las emociones también. Porque justamente me conecto con el plano 2, ¿no? Y obviamente que eso repercute directamente en el plano 1, en el plano físico. Después, lo que sería el número 3 son las percepciones. Todo lo que nosotros percibimos sería el número 3, es también el plano mental. Entonces, plano 1 el físico, plano 2 el energético y plano 3 el plano mental, el plano de la percepción. Después estaría el 4, que también tiene muchos nombres, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Tiene que ver con nuestra identidad, por ejemplo. Identidad, por ponerles un ejemplo, identidad Romina Pereira. ¿Qué quiere decir identidad Romina Pereira? Mi clan familiar, donde yo nací,
si soy ¿cómo se dice? Alguna organización política, a qué me dedico, mi profesión, mi vocación, mis dones y talentos, toda mi identidad. Todo yo, Romina Pereira, ¿no? Entonces, y toda mi información, por eso también decía toda la identidad de mi clan familiar, los valores que yo tengo, el diseño funcional también. Y después está el 4 muy conectado con el alma, con los seres de luz, por ejemplo, ángeles, arcángeles, maestros ascendidos y demás. Y por lo que seguramente también la mayoría escucharon, el doble cuántico. Ahí está conectado el plano número 4, ¿no? Nosotros cuando nos vamos a dormir y nos conectamos con el plano 4, nos estamos conectando con el famoso doble cuántico. Después, el número 5 es la lógica de todo lo que nos sucede. Todo lo que nos sucede tiene una lógica. Si te agarra alguna enfermedad, tiene una lógica. Si estás viajando, por ejemplo, a un país, a otra provincia, a otra ciudad, tiene una lógica. Si tenés una mascota, si te peleaste con tu pareja, bueno, todo lo que se pueden imaginar tiene una lógica, una forma de ser, que para algo está ahí, tiene una lógica literal. Después el 6 son los potenciales. Acuérdense que, como siempre digo, que nosotros tenemos 40.000 o 60.000 pensamientos diarios. Esto significa que tenemos 60.000 potenciales. Y nosotros cuando nombramos algo, de esos 60.000, nombramos algo y viene hacia nosotros. Es el potencial que agarramos, ¿no? Por así llamarlo para que se entienda. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una enfermedad o problemas financieros, de todas las posibilidades que estamos teniendo en el día, sobre todo, agarramos ese potencial y lo traemos a nuestra vida. Entonces, después decimos, ¿cómo puede ser que viví esto? ¿Y para qué me pasó esto y demás? Pero porque nosotros mismos agarramos eso, ¿sí? El 6 es el potencial. Después el 7, que para mí es el número más importante de todos, por eso el 7 está en todas las mitologías, en todas las religiones, en todos los saberes y demás, el 7 como el número maestro, y que básicamente significa el origen, como lo digo yo, el ser original, Dios, el universo, la fuente, la nada y el todo, el vacío, como aquí cada uno quiera llamarlo. Entonces, si les aparece constantemente el 7, es una gran señal que están justamente conectados con Dios, la fuente, con el origen, que están vibrando de esa forma, ¿no? Así que es muy lindo. Ay, se me apagó. Un segundo. Creo que me veo, pero bueno, por las dudas. Este es muy del 7, que de repente suceden cosas. Bueno, después está el 8, que son las sincronicidades, el infinito, porque si el 8 lo giramos, lo ponemos en horizontal, es justamente lo que tiene que ver con el infinito. Y es también lo que se llamaría el andrógeno. Alguien andrógeno o algo andrógeno es el que tiene el masculino y el femenino juntos. Así que están esas dos polaridades justamente unidas para las personas que ven también mucho el 8. Son las sincronicidades que se están dando en el ambiente, en tu propia realidad. Después, lo que sería 9 son los propósitos, todo lo que tiene que ver con el propósito de lo que te está sucediendo. Si te aparece 9 es esa gran señal del propósito. Después, el 10, por ejemplo, cuando te ponen un 10 en la escuela, que es un excelente, la mejor nota, es una creación, significa creación. Y el 11 tiene que ver con todo tu contexto. Y después, obviamente, que depende la cifra, si tiene un solo número, si tiene dos números, lo puedes ir leyendo de diferentes formas. Así que bueno, les quería hacer así como un resumen, como para que ustedes también tengan idea. Gracias a todos los que estamos conectados. Entonces, básicamente esto, que las letras son un aspecto consciente, esto lo tengan muy en cuenta, o concreto, ¿no? Y los números es un aspecto inconsciente o abstracto, es mucho más allá, está como... Y justamente esta información es muy abstracta y se lo traté de bajar lo más que pude con mis palabras en estos momentos a lo concreto, ¿no? Al plano 1, digamos, para que se entienda. Entonces,
como decía, los números no solamente son cantidades, sino que son potenciales. Por eso también está muy bueno empezar a tener un poco más de conciencia de lo que nos está diciendo nuestra realidad a través de los números. Y acá les voy a hacer un pequeño ejemplo, como para que ustedes tengan también una idea de cómo se pueden leer los números con sus fechas de nacimiento, que ahí también está toda la información. Por ejemplo, yo cumplo ahora el 24 de junio de 1987. Entonces les quiero dar, como para que ustedes tengan una idea de cómo yo saqué o cómo voy a leer el 24, y como es muy importante el 0, porque tiene una gran información, como les dije, el momento presente, el oxígeno, el momento presente sobre todo, el punto 0 literal. Hay que empezar a agregar el 0, porque el 0 también se dejó como muy de lado, ¿no? Pero hay que empezar a darle la total importancia porque tiene muchísima información ese número. Entonces yo voy a leer el 24 del 06, porque si solamente leyera el 6 me quedo con media información, y agregándole el 0 tengo mucha más información de lo que tiene que ver mi fecha de nacimiento, por ejemplo, de 1987. Voy a cumplir 34 años. Bueno, y el 24 serían mis circuitos comunicándome con el alma, con los seres de luz y toda mi identidad. Así que imagínense que lo que estoy haciendo justamente de canalizar información, conectándome de alma a alma, yo sin saber anteriormente nada de esto de los números, es justamente lo que estoy haciendo. Es parte de mi propósito de vida, de lo que sería la misión de la vida también, ¿no? En estos momentos. Quizás dentro de 5 años mi misión de vida sea otra, pero siempre va a estar basada justamente con hacer circuitos de comunicación con el alma, con los seres de otras dimensiones y demás. Esa es como mi identidad, como Romina Pereira. Entonces, después lo que sería el 06 es el plano de las infinitas posibilidades, donde están todos los potenciales. Así como los estoy leyendo, a como les fui dando paso a paso de cómo significa cada número, ¿no? Y después, por ejemplo, 1987, si lo leo el número 1, el 1000, el 1, es el plano físico y la biología. El número 9 son los propósitos. El número 8, las sincronicidades. Y el 7 es el origen, el ser original, la fuente, Dios. Entonces yo podría leer el 1987 o directamente ya toda mi fecha de cumpleaños, puedo sacar ahí la siguiente información. Un propósito que sincroniza con el origen, con Dios, con la fuente, y mi propósito de vida es justamente sincronizar con el 7, con el ser original. Y es literal, porque es lo que hago. Canalizo información desde la 3D hacia arriba. Entonces, literal, lo que significa mi fecha de cumpleaños es lo que estoy haciendo actualmente. Y que seguramente en otros momentos ya lo he hecho, pero no era consciente. Pero ahora me doy cuenta con esta información que es exacto. Es como cuando te hacen la carta natal, que te sacan, es lo que te está pasando en ese tiempo, espacio, en ese momento. Entonces te sacan información de los astros, de la luna, tu ascendente, bueno, toda esa información que te da una carta astral. Así que les hice como esta breve introducción y saben que ustedes pueden empezar a leer sus propios números, ¿no? Así que bueno, ahora les voy a leer acá un poquito para todos los que estamos. Les agradezco que estamos a mitad de semana. Gracias a todos. A ver, no sé si tienen alguna preguntita. Ahora voy a sacar una carta y ya hacemos la sanación de registros. Espero que les sirva toda esta información. Yo sé que sí, porque además me la pidieron. Ay, se me fue. Juan, gracias. Gracias por confiar otra vez. Muchas gracias. Uno sabe que hace de corazón lo que uno puede. Juan es un chico que me pidió ayuda para justamente hacerle Reiki a su perrito y lo ayudamos porque fue también en conjunto a Bien Morir. Y bueno, y un amigo de él también ayudamos a Bien Morir a su gatito el día de ayer.
a través del Reiki y los registros akáshicos, así que siempre es una ayuda entre todos. Muy bien. Gracias a todos. Va a quedar obviamente guardado, como siempre, y van a poder ver esta información. Pero pónganse con los números porque obviamente van a encontrar muchísimas respuestas. Y yo les hice como algo muy breve, pero cuando más empiecen a investigar, más se van a dar cuenta de toda la información que les va a ir llegando. Y sobre todo los números están tan velozmente, tienen una gran rapidez, que están todas las respuestas ahí. Lo que pasa que estamos como en el modo lento y solamente vemos lo que están con las letras. Que eso también al principio a mí me servía un montón. Cuando yo pedía alguna asistencia de los ángeles, los arcángeles y demás, podía ver que salía a la calle y de repente decía la palabra Arcángel Miguel, o ángeles, o este es el camino, o me encontraba plumas. Eso es en el plano concreto. Y empezar a ver los números te aumenta la capacidad de recepción de todos los mensajes de la realidad, sobre todo de nuestro sistema, del sistema solar. Después obviamente nos podemos ir mucho más allá, pero bueno, medianamente vamos a tener información de donde nosotros estamos y justamente de nuestro planeta solar, de nuestro sistema solar y obviamente de la Madre Tierra, que nos está informando constantemente. Gracias a todos. A ver. Hola Vero, beso enorme. Un consejo para elevar nuestra vibración, tengo miles, miles de consejos. Como les decía también al principio, ¿no? Esto de todo lo que hablé de la vibración y demás. ¿Qué es lo que te llena el alma? ¿Para qué pensás que viniste a este planeta? ¿A dar qué? Conectarte con tus dones y talentos, con eso que realmente te haga vibrar, conectarte con personas, como un video que hice esta semana, un mensaje akáshico, justamente, no sé si fue ayer o antes de ayer, que lo pueden ver también, de conectarte con personas que te den alegría, que estén en buena vibra, que no estén en la queja, que no estén en la crítica. Obviamente que estamos constantemente, hay familiares o hay personas que se conectan con el drama, con la enfermedad, con las crisis y demás. Sí, es parte de... Pero si nos vamos solamente a ese polo, nos desequilibramos totalmente. Entonces, conectarte con la naturaleza es fundamental. Yo lo que hago es, acá tengo donde estoy en el monte San Angelo, que estoy en Italia, tengo muchísima naturaleza y hay muchos lugares de árboles como bosques. Entonces lo que hago es visualizarme como que yo soy una esponjita que recibe toda la energía de la naturaleza y libero las malas energías, por llamarlo de alguna forma, para que la Madre Tierra, le pido el permiso, me transmute toda esa información. Entonces voy caminando literal entre los árboles y muchas veces me descalzo los pies para estar en contacto directamente con la tierra, para justamente que se drene todo lo que ya no tiene que estar en mi cuerpo o en las emociones, en la parte mental. Y literal me imagino, y con el poder de la intención, que soy literal una esponja que succiona todo lo de la Madre Tierra y libero lo que no me va bien ya. Y así, constantemente. Y quizás que voy caminando 3 cuadras, 300 metros haciendo ese ejercicio. Constante, constante, constante. Porque en realidad nosotros somos eso. Tenemos todos los elementos, sobre todo los 5 principales. Entonces, todos los de la tabla periódica están en nuestro cuerpo, porque somos todo eso. Entonces, también escuchar música alegre está buenísimo. Porque alguna vez ustedes vieron a alguien, o en un boliche, o en un bar, o en una discoteca, que alguien esté deprimido bailando así. No, eso no. Entonces, conectarte justamente con todo eso, ¿no? De empezar a mover tu cuerpo, de conectarte con personas que te inspiren, eso es lo más hermoso, de tener vínculos lo más armoniosos que se puedan. Obviamente que quizás te toca un día que estás con tu pareja y te peleás o pasó algo, o tienen diferencias o discusiones, pero bueno, que eso no sea solamente tu realidad y tu mundo. Empecé a incorporar justamente el otro polo, porque si te está pasando demasiadas cosas, como llamarlo de alguna forma y para que se entienda negativas, es porque te fuiste al otro extremo. Entonces empezá a dejar que te entre justamente la luz del sol, la vitamina D, eso también va a ayudar, y sobre todo la alimentación, empezar a bendecir las cosas, también es como un lindo acto, y uno de los poderes más grandes es bendecirnos a nosotros mismos,
Cuando nos empecemos a bendecir a nosotros mismos, ahí estamos ya en un nivel de alta vibración justamente, ¿no? Y sobre todo empezar a controlar los pensamientos y empezar a sentir las emociones. Quizás hay emociones que las tenemos hace muchísimos años en nosotros mismos y después eso se hace, por ejemplo, una enfermedad, pero porque pensamos con el qué dirán, ¿no? Quizás que si lloro en público o si no lloro o si me siento triste, el de afuera va a decir tal cosa o mi sociedad me va a tachar de tal otra cosa. No, empezar a sentir las emociones y canalizarlas de la mejor manera. Eso también. No vamos a salir a pegarle al primero que pasa por la calle porque no tiene ningún sentido. Pero sí empezar a sentir. Es lo más importante. Y es lo que justamente en todos los talleres que hago es eso, conectarnos justamente con el sentir. Empezar a sentirnos porque siento literal que durante muchísimos años nos metieron como unos implantes, unos prototipos de no sentir al vecino, de no sentir al abuelito, a la gente mayor, de no sentir a lo que le pasa a los niños, en la educación y todo. Entonces nos empezaron a anestesiar literal en el no sentir, comprá, todo automático así, terminá la facultad, tené hijos, embarazate, casate, jubilación y listo. Automático, ta. Y la felicidad y la alegría y todo, porque uno puede tener hijos, puede hacer 20 carreras universitarias, puede casarse y esperar la jubilación para recién después empezar a viajar o empezar a hacer algo de la vida. ¿What? Esos ya son viejos paradigmas. Y lo hablo así riéndome porque parte de incorporar la sombra la pueden incorporar a través del humor también, ¿no? Eso es fantástico. Hola Pablo, saludos, muy buenos días. Los registros pueden ser una guía para tener más claridad en las cosas que no nos dejan avanzar 100%. Son tus propios guías que te van a guiar justamente por el camino indicado que en el momento quiera atravesar tu alma. Entonces, obviamente que vas a tener claridad y te lo puedo asegurar, vas a tener una claridad impresionante. Porque como decía también anteriormente, cuando uno llega a una lectura de registros, piensan que las respuestas van a ser en base a los programas mentales de la persona. Entonces, si tú me dices, por ejemplo, cómo mejorar la relación de pareja, quizás tú vas a pensar que tiene que ser de determinada forma y los registros y nuestros guías nos van a dar una claridad tan importante que vas a hacer justamente todo lo contrario de lo que venís haciendo. Y ahí es cuando surgen los milagros, ¿no? Empezar a ver las cosas de diferente manera. Entonces, siempre es bueno tener a alguien literal que te guíe, a otra persona, y sobre todo que no esté tan en tu vínculo familiar, porque sirve también, ¿no? Obviamente, pero no es lo mismo que te dé una visión de la vida o de lo que te sucede de alguien que no conoce tu historia, ni un amigo, ni un familiar, porque ellos siempre te van a dar algún consejo y demás en base a toda la historia y en base a lo que ellos creen por la forma en que te conocen. Pero si por ejemplo vas a un psicólogo, haces alguna terapia, haces registros akáshicos, lo que sea, siempre la visión va a ser tan alejada de tu círculo, de vos misma, que vas a poder ver con claridad otro panorama totalmente diferente de al que te venían diciendo o a lo que venías percibiendo en tu propia realidad. Creo que se entendió. Muy bien. Gracias a todos. A ver. Ay, me parece que estoy tratando de... Con los números, ya saben que ahora les volví a pasar toda la información, así que como tarea para casa pueden empezar a anotar todo lo que dije en el vivo y empezar a ver justamente sus fechas de cumpleaños. Pueden leerlo de la forma que les salga y después ir corroborando toda la información que se les va apareciendo con los números que les fui diciendo. A ver, voy a ir... Perdón, pero se me va un poco el chat. Muy bien. Gracias a todos. Bueno, ahora voy a sacar nuestra amada cartita, nuestro mensaje.
de los ángeles y los arcángeles en este caso. Qué bueno eso de incorporar la sombra con humor, es la clave. Les di un gran tip. Y como el video que hice la semana pasada de TikTok, la vergüenza es una gran cárcel, pero si eso que te avergüenza lo haces con humor, por ejemplo, todas las personas que hacen stand-up, esos monólogos, siempre que hablan, terminan hablando de cosas que nos avergüenzan, ¿no? De un montón de historias y demás, que justamente quizás a través del humor no se podría contar. Por ejemplo, el humor negro. Si quizás no vas con ese humor negro, no podrías contar esa historia tan abiertamente. Si te referís a algo en particular y lo haces desde el humor, desde la gracia, obviamente nunca faltándole respeto a nadie, es obvio, le das ese toque picantón a la situación y hasta podés empezar a salir de vergüenzas y demás a través del humor. Así que bueno, gracias a todos, me alegro que les guste la información. Es posible un registro, te mando mi fecha de nacimiento. Registros es una cosa y lo que di la información de la fecha de nacimiento es otra cosa diferente. Yo de los números les dije para que vayan viendo la parte inconsciente de la realidad. Después en una lectura de registros, bueno, si quieren en alguna pregunta de los registros pueden incorporar justamente. Me saltó una, así que voy a elegir esta para el mensajito. Sueños de abundancia. Después la voy a subir a una historia, bueno, no sé si se ve bien ahí. Ahora voy a leer el numerito que me pusieron. 28 del 09 de 1978. Te voy a dar ahí una pistita. No tengo... Lo voy a anotar porque... para no olvidarme. 28 del 09 de 1978, ¿no? Marina. Muchas gracias, Argentina, a todos los que estamos conectados. Hola Sol, saludo enorme. Hola a todos. Bueno, la cartita dice sueños de abundancia y específicamente dice, mientras duermes, Dios, el ser original, el universo, la fuente, tus ángeles y tu yo superior te orientan proporcionándote ideas, respuestas y soluciones. Como decía esto, quizás estás soñando y te despertás con el 777 o el 55, como que te queda ahí, o lo estás realmente en los sueños lúcidos y te podés acordar, justamente estás viviendo ese sueño, ¿no? Entonces es muy importante esa información que se da en los sueños, es súper importante porque cuando tenemos sueños está totalmente el inconsciente hablando, literal, gritando. Y sobre todo para las personas que hacemos o se realizan los viajes astrales, volvés con muchísima información, así que está espectacular. Entonces dice, asegúrate de anotar tus sueños en un diario, esto también es un tip muy importante, porque contienen valiosas revelaciones que te ayudarán a convertir tus deseos en realidad. Hermoso. Hermosísimo. Así que bueno, después les paso... Bueno, para Marina era el nombre. El 28 sería toda tu parte. Se puede tener muchas lecturas, pero el que te voy a hacer yo muy rápidamente, así ya cortamos con el vivo, tiene que ver con toda tu parte de circuitos. Y lo de los circuitos neurológicos, por ejemplo, tenés una gran facilidad seguramente para incorporar información, por ejemplo, de física cuántica, de neurociencia. Imagínense estos circuitos como los chips de los celulares, de los teléfonos móviles, donde están los chips con los números de teléfono, esos circuitos que se van viendo, que se van formando de esa forma. Bueno, así literal. Entonces serían todos tus circuitos y todo tu plano energético y emocional, así que no sé a qué te dedicas, pero muy seguramente tengas mucha resonancia con las terapias. No sé si Marina estás o
sí, con todo el tema de incorporar información y poder darla, ¿no? Como una maestra también. El 09, el 0 es tu momento presente. Y, ¿vamos bien? Y el 9 serían el propósito, ¿no? Ahí ya te está diciendo que mantenerte en tu momento presente con los circuitos que vas incorporando de información y demás es tu gran propósito. Por eso te digo, no sé a qué te dedicas. Estoy estudiando psicología a mis 42 años. Ahí está. Totalmente. Algo de eso era, sí o sí. Y 1978 es tu plano físico, en la biología, lo más denso, con el propósito original, ¿no? De Dios y la fuente para hacer sincronicidades también, ¿no? Sí, sí, para unir todo lo que es como si fuera el infinito. Por eso obviamente ayudas a las personas, su plano físico, estás ayudando literal a las personas, a nosotros, el cuerpo físico, al plano 1, y tu propósito es justamente llevarlos hacia su propia verdad, haciendo todas las sincronicidades. Por eso empezar a cuestionar, a preguntar y demás, es como por ejemplo a través de las terapias de psicología, es donde uno puede empezar a encontrar sus propias respuestas, así que 100%. Por eso digo que cuando nosotros vamos incorporando, bueno, yo también tengo muchísimo que ver con estos números, por eso hago lo que hago, y siempre que está el 7, por ejemplo, 1978, yo soy del 87, al revés, por eso hacemos terapias y nos encantan las terapias, porque por el futuro o por el pasado estamos ahí conectando con el original, con Dios, con la fuente, y haciendo todos estos circuitos. Así que, Marina, bienvenida al club. Voy con el último, con Sol. Después, si quieren, en otros vivos seguimos hablando de esto porque también es algo que me fascina y puedo estar toda la tarde y con mis amistades también. Cuando les empecé a pasar toda esta información me mandaban WhatsApp o mensajes y demás diciéndome, vi el 7, vi el 7-7, o estamos viendo justo para el mismo lado y de repente miro a la persona y me dice, sí, es el 22, por ejemplo, ¿no? Y uno como que ya incorpora esta información y puede ver con más amplitud todo. Así que el 3, bueno, ahí habría que poner, acuérdense que el 0 es extremadamente importante, Sol. Entonces, el 03 de 1973. El 03 del 03 a las 3, a las 0300 sería. Ahí tenés más información todavía. Pero bueno, te lo voy a hacer muy rápidamente, así ya me desconecto, que entro en sesión en un segundito. Bueno, 03, acuérdense, el 0 es el instante presente, el ser alineado, nuestro momento presente cuando nos ponemos en el aquí y en el ahora, y tiene que ver con la percepción, con el plano mental. Y bueno, 1973, 03, que volvés a repetir en tu mes, es también estar en tu momento presente con todo el tema de la percepción. Y 1973, como te fui diciendo, tiene que ver básicamente con un propósito original para tu percepción. Sería de 1973. Tu propósito es la percepción del origen de Dios, de la fuente de la verdad. Así que tenés también una gran misión conectado con el todo. Todo lo que tenga 7 me encanta, así que espectacular. No desprestigio otros números, pero el 7 es la fuente, es Dios, el origen, es el ser original. Ayer en la calle vi una carta, muy bien, yo me suelo encontrar esas cosas también. Pero uno cuando va siendo más consciente de las señales, hasta me las guardo y después las vuelvo a ver. O le saco una foto en ese momento y si quizás no la agarré por algo, sigo caminando, pero tengo la foto. Y me quedé pensando y busqué info. Bien, ¿qué pudiste buscar? Porque eso también depende de lo que te está resonando en ese momento. La carta y el 1. Bueno, el 1 es, como decía, todo tu biología, ¿no? Entonces empezar a prestarle atención a tu cuerpo físico también sería una gran clave.
como para que te doy ahí como ese tip. Todo lo que es el plano físico, quizás empezar a incorporar un poco más algún tipo de actividad física, todo lo que tiene que ver con la biología, darle un poco más. Por eso la realidad te está diciendo cuerpo físico, empezar a materializar algo, ¿no? Si tenés alguna idea, algún objetivo, alguna meta, el 1 te está diciendo materializalo. Como, por ejemplo, ¿no? Puedes materializando, que yo también tengo un montón de, bueno, hago muchísimas cosas porque me encantan y bueno, me sirven, por eso después lo paso. ¿Cómo hago para empezar a materializar algo? Lo que tengo en la parte mental, en mi percepción en el plano 3, lo voy bajando y ya un gran paso es bajarlo justamente a algo físico para empezar a materializarlo poco a poco. Y después es un proceso, ¿no? Pero bueno, eso te está indicando que le des más importancia al plano físico. Y supongo que también una carta, y no fue un oro o una copa y un basto, deberá tener una información en tu inconsciente para ti muy importante. Sol. Qué bello, Romy, me tocas el corazón y el alma. Yo tengo muchísima información y no estudié nada de esto. Todo viene solo, tal cual. Cuando nos empezamos a conectar, abrimos todos los potenciales. Y es literal eso. Si tenemos 60.000 pensamientos por día, vamos agarrando todos los potenciales de lo que queremos empezar a materializar, a vivir y demás. Así que si agarrás los potenciales de la información, acá estoy con mi hija gatuna, de la información y demás, te das la oportunidad justamente de empezar a materializar más rápido las cosas, por ejemplo, ¿no? Si tu misión de vida o tu propósito de vida, si naciste el 11 de 1971, te está hablando de todo lo material, de todo tu plano físico, ¿no? De que puedes materializar todo espectacular. Claro, sí, justo decían bueno, atenta con símbolos que está constantemente, hay que estar atentos, sí. También la simbología, por eso cuando hago, por ejemplo, los ritos del útero o del corazón sagrado masculino, es una simbología que ya está en nuestro inconsciente en la parte reptiliana, que la parte reptiliana tiene que ver con toda la información desde el principio de nuestros tiempos, desde el principio del planeta Tierra hasta su extinción, si es que en algún momento desaparecemos como planeta Tierra, ¿no? Es toda la información que está en nuestra parte reptiliana. Está toda la simbología. Por eso cuando se hacen ritos y la psicomagia, que es la que yo practico y demás, para la sanación, por ejemplo, ancestral, trabajo con meditaciones y con símbolos, porque ya esa información la tenemos nosotros de hace miles de millones de años, como decía, desde que se creó el planeta Tierra. Entonces tomamos esa información, la recordamos y podemos transmutar y sanar todo. Por eso es maravilloso justamente conectarnos con las simbologías y con todo en general. Muy bien, bueno, ahora hago lo último, que es la sanación con registros akáshicos, así que si querés sanar algo, lo puedes poner en el chat o lo puedes pensar o anotar. Les doy ahora 2 segunditos y ya directamente se me está yendo el sol italiano y ya hacemos la sanación inmediata y siempre que veas este video puedes seguir sanando constantemente. Así que bueno, como siempre pido, la espalda recta, las piernas descruzadas para conectarnos mucho mejor con todo. Perfecto, Valentina, vamos a hacer una sanación sobre tus relaciones. Y cuanto más específico, cuanto más concreto, más plano 1, seamos mucho mejor. Relaciones de pareja, relaciones de trabajo, qué tipo de relación quisieras sanar. Voy a hacer una sanación para todas las relaciones en estos momentos disfuncionales, ¿no? Pero si quieres tú interiormente sanarlo, algún tipo de relación en específico, bienvenido sea, porque voy a hacer para esas 2 cosas, las sanaciones en general y las sanaciones, por ejemplo, de pareja. Así que bueno. Siempre lo que recomiendo es cerramos los ojos, porque cuando cerramos los ojos nos conectamos justamente con nuestro inconsciente, ¿no? Entonces todo lo exterior hacemos que se aleje y nos podemos conectar justamente más con el adentro, con nuestro interior. Pueden hacer respiraciones, hacer algún tipo de decreto, como ustedes quieran. Yo llamo, intenciono que todos los que estamos conectados y después los que lo vean por diferido estén las presencias de nuestros guías, de nuestros maestros, de nuestros seres queridos fallecidos,
de nuestros ángeles, de nuestros arcángeles. En estos momentos está la presencia del arcángel Rafael y del arcángel Gabriel, así que la sanación a full y la comunicación, justamente comunicación de relación de la pareja es muy importante, empezar a comunicar todo lo que nos sucede, todo lo que necesitamos empezar a sentir. Muy bien, les agradezco un montón a todos, gracias por estar, nos encontramos próximamente y saben que todo lo que esté a mi alcance y a mi disposición por privado, y tengo un montón de cosas para que puedan acceder, empezar a sanar, los talleres, las masterclass, los cursos, me lo van preguntando. Tengo taller de sanación de linaje materno, de linaje paterno, creencias limitantes, Reiki nivel 1, nivel 2, maestría. Tengo un montón de cosas para que ustedes también empiecen a sanar de una vez. Y bueno, dentro de poco, con las personas que ya se hicieron, que somos ya un montón, todos los que se hicieron registros akáshicos, todos los que se hicieron Reiki conmigo, todos los que hicieron los talleres, vamos a encontrarnos por Zoom una vez cada 15 días. Entonces vamos a elegir un tema y yo le voy a abrir los registros akáshicos al grupo y vamos a interactuar entre nosotros, así vamos sanando constantemente. Va a haber una aportación muy mínima por mes para que realmente los grupos vayamos sanando constantemente todo. Así que bueno, les voy a dar más información de los próximos fechas y demás muy prontito. Les agradezco un montón. Gracias a todos. Y como siempre digo, cuando sana uno, por resonancia sanamos todos. Nos vemos la próxima. Gracias.